Hola, ¿cómo están? Soy Pilar Rendón, nutrióloga de Enlaces Academy. Muchas gracias por acompañarme en mi primer jueves de bienestar y salud. Como es mi primera sesión, decidí hacer una charla cortita, esperemos, de lo que es la historia de la ciencia de la nutrición. Y la voy a compartir aquí en mi pantalla. La ciencia de la nutrición es una ciencia relativamente joven, tiene menos de 100 años. Desde antes se sabía que había, obviamente, la comida tenía sustancias que nos mantenían sanos o nos ponían a enfermar, pero como que nunca se había investigado cuáles eran estas, o se habían aislado estas sustancias. En los 900 empiezan a estudiar los micronutrimentos como la solución a enfermedades que había por las deficiencias. Todos conocemos cómo cómo descubrieron la vitamina C, con los marineros que después de un largo viaje en el mar no podían llevar frutas frescas por la falta de refrigeración, se enfermaban de escorbuto y la enfermedad se les quitaba cuando empezaban a comer frutas frescas otra vez. Lo mismo fue con el descubrimiento de otras vitaminas como la B y el beriberi y la pelar. Y en eso se enfocó los primeros años o décadas del siglo pasado con la ciencia. También se identificaron cuántas calorías tenían los macronutrimentos con los valores de Atwater y, insisto, se empezó a ver eso, ¿no? Que era una caloría, en eso se enfocaron. Pero después llegó la Gran Depresión y con las guerras mundiales, la ciencia derivó a que con la escasez de alimentos y con la necesidad de mandar gente a la guerra, vieron que no podían y que no rendían porque estaban desnutridos. Entonces se enfocaron más bien a ver cuál era la cantidad mínima de nutrimentos para mantener a alguien con salud. También era tal la escasez de alimentos que empezaron a ver qué otras fuentes de alimento había. Y hay hasta un estudio para ver qué tan nutritivo es la carne de los mapaches y de las zarigüeyas y hasta del hígado de los conejos. También empezaron a ver diferentes métodos de conservación de alimentos. Con el término de la guerra en los años 60, hubo un cambio de producción, una sobreproducción y por lo tanto un sobreconsumo de alimentos. Y fue cuando empezaron a ver las enfermedades crónicas. En las últimas décadas del siglo XX, aquí se pasó al otro lado de la moneda. Había vieron que una mala alimentación era la causa número 1 de enfermedades no transmitibles, crónicas, y pasó lo mismo, se dedicaron a encontrar a un nutrimento o a nutrimentos aislados como culpables de estas enfermedades, sobre todo de enfermedades cardiovasculares, que era la causa de muerte número 1 en este país. Sí, perdón. En los primeros años del siglo XXI, hubo como que un cambio de pensamiento y vieron que no solamente era un nutrimento lo que causaba que nos pudiéramos enfermar, era el culpable, sino los alimentos y un patrón de comida, como es el caso de la dieta mediterránea, cuando vieron que no es el aceite de oliva el que nos puede ayudar a prevenir enfermedades, sino es todo el conjunto de esa dieta la que es benéfica para nuestro cuerpo. En los últimos 20 años, con el avance de la ciencia y sobre todo con el avance de los datos, del análisis de datos, se ha avanzado muchísimo, obviamente, más que en los últimos 100 años. Ahora lo que hay mucha información y hay una falta de consenso entre los especialistas de qué es realmente la mejor dieta para el cuerpo humano. Y por lo tanto hay mucha confusión, porque ahora
sale, ¿no? Que si el gluten es bueno, que si es malo, que si la leche causa inflamación, que si no causa inflamación, que si la proteína animal, que si la proteína vegetal. Hay mucha información y esto crea también mucha confusión, desafortunadamente. Hoy en día acaba de haber un simposio de nutrición donde se está enfocando o están diciendo que realmente no hay una dieta para todos, sino que como todos somos tan únicos, no solamente en nuestro material genético, sino en nuestro ambiente en el que nos movemos, no, la manera de reaccionar de los alimentos adentro de nuestro cuerpo va a ser completamente diferente, va a variar de una persona a otra. Y esto lo vieron en estudios de gemelos idénticos, y eso quiere decir que comparten el mismo material genético, les dieron la misma comida a los dos y vieron que van a tener diferentes reacciones. Y esto va a depender de muchas cosas, no solo de su genética, no solamente de la comida, de la química de la comida, pero también del microbioma. El microbioma son todos los trillones de bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, que es un tema súper interesante y que están haciendo muchos descubrimientos ahora con esto y que después hablaremos de él. También han visto que depende del ejercicio, depende de los antropométricos, eso quiere decir que es de la talla, del peso, del sexo de la persona, y han visto que hasta realmente influye el tiempo de la comida que nosotros consumamos, si es con la melatonina, si es sin melatonina y cómo los ciclos circadianos afectan la manera de responder al cuerpo metabólicamente a una comida. Entonces, como verán, esto de los alimentos es un tema muy complicado porque implica muchas cosas a la vez. No solamente es una química de alimentos, no solamente estamos hablando de nutrimentos, ni cómo afectan nuestro cuerpo, sino también cómo lo afectan o tienen componentes en todas partes. Hay un componente sociológico, hay un componente psicológico, hay hasta un componente religioso. Siempre la comida va a estar presente en todos los aspectos del humano, del ser humano, y por lo tanto va a ser tan difícil estudiarla y llegar a una conclusión precisa porque todos somos realmente diferentes. Y pues bueno, ya con esto acabamos el tema de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan encontrado interesante y nos vemos el próximo jueves para seguir hablando de nutrición. Muchísimas gracias.